siempre en la actuación Mm, se van a mezclar los contenidos, ¿no? O sea, mm, tú para poder hacer sentido con con ese texto, con esa historia, con ese otro personaje, tú vas a buscar un anclaje en tu biografía, en tu biblioteca, en tu identidad. Tú vas a buscar material ahí para poder anclarte y que te haga sentido eso otro, ¿no? Como, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo me afecta, no? Me afecta en la mm, medida que me repercute y dónde me repercute. Entonces, entonces eso es bacán por un lado porque a veces uno hace que, que penas de uno o traumas de uno se movilicen a través de estas otras historias paralelas y al movilizarse a veces cicatrizan, a veces van sanando o dejan de ser lo mismo, que ya es harto. Y por otro lado, también pasa esto de volver a revictimizarte, ¿no? Como de volver claro. a Mm, poner pata ahí en ese lugar donde tú no quieres. O sea, no quiero acordarme que tengo esta frustración tan grande a la cual tengo que apelar para poder darle sentido a este texto o a este personaje o a esta situación, porque tengo que anclarla a algo. mm, Me recuerda a este lugar que yo, pucha, no quisiera recordar, ¿cachai? sí, Entonces, como tiene como estos dos lugares, ¿no? Una ganancia y un costo, yo creo que como en todas las pegas. Y siento que de ese espacio post función o fuera de función o post ensayo o fuera de ensayo o post proceso o fuera de proceso, es un espacio que todavía está muy a la buena de Dios nomás, como siento que es un espacio todavía desprotegido para intérpretes y es mm, un espacio muy vulnerable porque no es solamente, o sea, no sé si te ha pasado o has visto otros procesos de personas que están en una etapa de creación, funciones X, después se acaba ese proceso y viene un bajón muy profundo, ¿no? mm, Viene un bajón de identidad, porque tu cerebro se tiene que volver a conectar con tu primera persona, tiene que dejar de terciarearse y tiene que volver a ti, ¿no? Entonces, sí, Marcela, ¿en qué estás ahí? ¿Te duelen los huesos? ¿Qué querís? ¿Qué te gusta? ¿Cómo estamos por acá? Y empezáis a reconectarte con el tigo. Y mm, el tigo, ese periodo es muy delicado. Le pasa a actrices y actores. Eh, y sí, uno tiende a decir, terminó la función y, me voy a ir a comer un completo, me voy a tomar un shot y te vas como con 15 amigos. Yo me acuerdo que viví toda una etapa de mi vida como Roberto Carlos, como realmente 1 millón de amigos. O sea, yo hacía un cumpleaños y bueno, invitaba a 100 personas, no sé, como que, no sé si a 100, pero 40, ¿cachai? Como, y ahora cuento esos amigos con la mitad de una mano y creo que me sobra medio dedo. mm, Leí un artículo hace un rato de unos gringos que habían como analizado como qué es lo que pasaba en el cerebro de una actriz o un actor en situación de representación. Y ahí hicieron como unos ánodos, unos cátodos, para cachar qué es lo que pasaba y cacharon que efectivamente hay un desplazamiento, o sea, hay como el cerebro se reprograma, entonces hay una parte del cerebro, como una zona del cerebro que está situada en el lóbulo frontal, que es la zona de la identidad, del sentido del yo, ¿no? eh, donde se definen tus límites, tus gustos, en fin, tu deseo. Y el cerebro en situación de representación, esa parte la bloquea. Se desconecta el del lóbulo frontal y se activan otro conjunto de neuronas, que son las neuronas espejo, que son las neuronas encargadas de la empatía. Y a eso le llamo yo tercerización. Entonces las neuronas de la empatía se activan y estás todo el rato en pos de una otra. Y por eso situaciones orgánicas tales como quiero hacer pipí, pero hay que entrar a actuar y acción y ya no quieres más hacer pipí. Entonces, o te duele la guata y mm, acción y dejo de doler la guata, ¿no? Eso pasa mucho.
Entonces, es por eso, es porque en el fondo el cerebro se desconecta de tu propia excepción en tanto lo que en tanto el yo quiero hacer pipí, a mí me duele la guata, al Mm. personaje no le duele la guata, así que te va a dejar de doler la guata cuando lo empieces a actuar. Qué Y increíble. es increíble, yo encuentro que eso que hace el cerebro es altamente complejo. Y a eso voy con el espacio post función, post ensayo, post proyecto, porque en el fondo el cerebro queda desconectado del sentido del yo y uno queda en una sensación de extravío y de crisis existencial, como ¿quién soy? Mm, ¿Para dónde voy? ¿Qué me gusta? ¿Qué quiero? Y eso produce mucha frustración, el no encontrar respuesta o el sentir ese extravío. Entonces puedes entrar en una situación de angustia, de depresión, de ansiedad. Y no hay técnicas todavía, siento yo, claramente que apunten a cubrir ese espacio mm. desvalido, siento yo, que tiene el intérprete. Como una Y transición. total, o sea, así como hay técnicas que le enseñan a tu cerebro a abordar un Mm, personaje, no hay técnicas que le indiquen cómo desabordarlo, mm, ¿no? Y ese espacio de extravío o de no identidad, por decirlo de alguna forma, es lo peligroso, es lo sensible, es lo que estamos hablando, de que hay que mm, cuidarse, de que hay que cachar con quienes uno se rodea, hay que cachar en los espacios donde uno decide desplegarse sensiblemente, eh, hay que cachar los espacios donde uno tiene que replegarse sensiblemente, en fin, ¿no? mm. Como es delicado ese espacio. Bueno, que se hagan estudios, como qué pasa, como, porque creo que comprenderlo también como a nivel, ah, ya esto pasa a nivel cerebral, es como darle una, validarlo también, de alguna manera, como decir, sí, esto Claro, existe, claro. pasa, no sé, ¿cachai? Como de que se vuelve un poco como que se vuelve tangible también. Claro, total, porque antes estábamos más, o sea, como que las últimas técnicas que de los años, digamos, ¿qué años son? Ochentas, ochentas, noventas, que tienen que ver como Eugenio Barba, ¿cachai? Como las relaciones del cuerpo, del impulso motor, ¿cachai? Que estábamos ahí y Sí. entendíamos eso como organicidad y no es nada de errado, es concreto. Ujú. eh, como hay una acción motora, ¿cachai? Como tiene que haber un impulso para la acción, pero nunca ligábamos eso al pensamiento, o sea, el cerebro es el que dirige todo eso. O sea, no quisiera entrar en jerarquías porque también creo que las jerarquías últimamente también en los últimos estudios se han estado destruyendo, ¿no? Se han estado aboliendo, Mm, pero efectivamente, si hay acción, hay un cerebro que está, digamos, articulando todo un mecanismo para ordenar ese impulso, ¿no? mm, Hay un cerebro que está traduciendo las sensaciones del cuerpo. O sea, nunca habíamos centrado en el nivel de pensamiento, en tanto observar lo que sucede, sino que habíamos estado más en el rollo de decirle a tu cerebro lo que tiene que pensar. Pero no estábamos en el rollo de qué es lo que, cómo se dispone el cerebro a esa orden. No sé si me explico. sí, sí, totalmente. Sí. Que es como, siento que es como completar todo el ciclo, ¿cachai? Ajá, Como todo en ajá. Es la... interesante ver qué es lo que hace el cuerpo, cómo se comporta biológicamente el cuerpo. Mm, eh, por una parte y por otra parte, claro, enseñarle técnica al cuerpo y que también trate de ir de la mano con esa biológica, ¿cachai? Que no sí. sea porque si no ahí te queda la escoba en el cuerpo, no sabe qué hacer, te abrumáis, te perdí, sufres al actuar, en fin, ¿no? ¿Cachai? Te bloquea y como que... Hay muchas mm. técnicas que se contradicen con las biológicas. Me ha encantado la conversación, lo he pasado súper bien. Se me ha olvidado que Bacán. estamos grabando. Sí. Y yo, bla, 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 bla. No, me encanta. A mí, Bla, de bla, verdad bla, bla, bla. que ha sido un placer. Ahora lo que yo te quiero preguntar a ti es, ¿a quién me recomendarías tú para conversar de arte un rato? Wow. Pucha, la verdad,
o sea, siempre se me vinieron dos nombres inmediatamente. Bueno, uno obviamente tiene que ver con la Manuela Infante, que siempre siento que es como una galla muy inteligentísima. Es inteligentísima, muy interesante. Todo lo que ella como acuña como pensamiento artístico es muy interesante. Pienso en mi amiga María Paz Granllán, también, que también es una artista que también ha ido como en ella, digamos, en su cuerpo artístico, se han ido intersectando, entrelazando historias, políticas y sensibilidades varias del quehacer. Pienso en, ¿cómo no voy a pensar ningún chico? A ver, de los compañeros. Eh, Guilherme Sepúlveda, aunque puede ser un poquito más, el Guilherme es más vampiro, ¿no? Es como, es más de pocas palabras, no, no es tan quizás tan bla bla, pero también me parece un elemento muy interesante, porque el Guilherme es un súper actor que tiene una muy bonita trayectoria también, harto que hacer y también harta opinión respecto a lo que, al oficio. Esos tres nombres se me vienen así como de buenas y primeras. Buenísimo. Eh, Muchas gracias por el tiempo, por abrirte, por todo. Bacán. Fue un placer. Así que muchas gracias y Gracias a estamos en ti, contacto. bacán, que te vaya súper bien Igual a y ti. gracias por este momento. De nada, que Gracias estés por bien. encontrar lo por encontrar lo valioso. Eso. Que estés bien. Un abrazo. Tú también. Mua. Chao. Chao.